Una tormenta se está gestando, pero todo tiene consecuencias y creo que estamos empezando a verlas. El inversor multimillonario Warren Buffett está advirtiendo sobre una gran tormenta que está a punto de golpear el mercado inmobiliario de los Estados Unidos. Este tsunami de deuda de 1,4 billones de dólares ya ha comenzado a afectar el mercado inmobiliario mientras estamos hablando. Pero esto es solo el comienzo de las consecuencias que Buffett anticipa de esta burbuja inmobiliaria. Buffett menciona que Charlie Munger ha advertido sobre una tormenta que se avecina en el mercado inmobiliario comercial de los Estados Unidos, con bancos estadounidenses llenos de lo que se llama malos préstamos a medida que los precios de las propiedades caen. Buffett sugiere que el impacto real se comenzará a ver en solo unos meses. Aquí está lo que Buffett tenía que decir al respecto. La siguiente pregunta proviene de Tom Seymour, quien menciona que la primera oración de un artículo reciente del Financial Times decía: Charlie Munger ha advertido de una tormenta que se avecina en el mercado inmobiliario comercial de los Estados Unidos, con bancos estadounidenses llenos de lo que él dijo que eran malos préstamos a medida que los precios de las propiedades caen. Por favor, explique qué está sucediendo en el mercado inmobiliario comercial, qué tan malas serán las pérdidas y qué sectores o geografías parecen estar especialmente afectados. Además, otro espectador quería saber si Berkshire sería más activa en el mercado inmobiliario comercial como resultado. Berkshire nunca ha sido muy activa en el mercado inmobiliario comercial, ya que funciona mejor para inversiones grabables que para corporaciones, debido a la forma en que Berkshire opera en términos fiscales. No anticipó grandes efectos para Berkshire, pero la desocupación de los centros urbanos en los Estados Unidos y en otras partes del mundo será significativa y muy desagradable. Aunque el país probablemente superará la situación, se espera que involucre a propietarios diferentes debido a las consecuencias de la deuda barata. Durante los últimos 15 años, el mercado inmobiliario de los Estados Unidos ha sido impulsado por grandes cantidades de deuda barata. Buffett muestra un gráfico de la tasa efectiva de fondos federales de los Estados Unidos que ha pasado la mayor parte de los últimos 15 años en 0%. Estas bajas tasas de interés incentivaron el uso masivo de deuda y elevaron los valores inmobiliarios a niveles muy altos. Imagina que alguien está comprando un edificio de oficinas en tu ciudad natal por una suma redonda. Digamos que el costo de este edificio es de $1 millón. Es probable que el comprador de este edificio no tenga $1 millón adicionales en efectivo en su cuenta bancaria para comprar este edificio directamente. Lo que probablemente hará este comprador es ir a un banco para obtener un préstamo que financie la mayoría del precio de compra. En este ejemplo, nuestro comprador contribuye con $350.000 de la compra en forma de lo que se conoce como capital propio. Piensa en esto como una palabra elegante de decir pago inicial, similar a cuando alguien compra una casa. Luego, nuestro comprador va a un pequeño banco local y solicita un préstamo por los restantes $650.000. La rentabilidad de esta compra para el comprador depende de muchas cosas, pero una de las más importantes es la tasa de interés del préstamo. En este ejemplo, digamos que nuestro comprador obtuvo un préstamo de interés solo al 5%. Esto significa que cada año nuestro comprador es responsable de pagar el 5% del monto total del préstamo en pagos de intereses al banco, similar a un pago de hipoteca para un propietario. Con una tasa de interés del 5%, el pago anual de deuda al banco es de $32.500. Si la propiedad puede soportar ese pago de deuda, depende del llamado ingreso neto operativo de la propiedad, que es simplemente el alquiler que genera la propiedad menos cualquier gasto asociado con la propiedad. En nuestro ejemplo, digamos que el edificio de oficinas genera $60.000 al año en ingresos para el propietario. Como podemos ver aquí, esta propiedad tiene suficientes ingresos para cubrir cómodamente el pago de la deuda. Un indicador importante que los bancos miran al evaluar si prestar en una propiedad es la llamada tasa de cobertura de servicio de la deuda, o TCS. Piensa en esto como una medida de cuánto margen tiene una propiedad para poder realizar su pago de deuda en caso de que las cosas empeoren. Esta métrica se calcula tomando los ingresos que genera la propiedad, en nuestro caso $60.000, y dividiéndolo por el pago de deuda anual.
En este ejemplo son $32.500, lo que nos deja un TCS de 1,85 veces. Como regla general, a los bancos les gusta ver un TCS de más de 1,2 veces con una tasa de interés del 5% y con un ingreso neto operativo de $60.000. Esta propiedad pasa esa prueba de forma holgada. Esta baja tasa de interés hizo que la compra de esta propiedad fuera muy rentable para nuestro comprador, incluso si la mayor parte de la compra fuera financiada con deuda de un banco. Sin embargo, veamos qué sucede cuando las tasas de interés aumentan en los Estados Unidos. Cuando alguien compra una casa para vivir, la gran mayoría de las veces esa compra se financia con una hipoteca a tipo fijo a 30 años. Con esta llamada tasa fija, la tasa de interés permanece igual durante todo el tiempo que esté pendiente el préstamo, lo que reduce significativamente el riesgo para el comprador, ya que no tienen que preocuparse porque la tasa de interés de su préstamo aumente y eso cause que su pago mensual se dispare. Los compradores de propiedades comerciales, como el edificio de oficinas en nuestro ejemplo, no son tan afortunados. Las tasas de interés en los préstamos comerciales no son fijas durante la duración del préstamo. En cambio, el préstamo básicamente vence cada 3 a 5 años y la tasa se restablece a la tasa de interés actual para este tipo de préstamo. Aunque esto puede no sonar tan grave al principio, el resultado de estos reinicios de tasas de interés puede ser devastador para los propietarios de propiedades comerciales. Volvamos a nuestro ejemplo del edificio de oficinas de $1 millón. Subamos ahora las tasas de interés del préstamo del 5% al 7%. Esta tasa de interés más alta hace que el pago de deuda anual se dispare de $32.500 que estaba antes a $45.500. La situación financiera de esta propiedad acaba de volverse un poco más difícil debido al pago de deuda significativamente más alto. Sin embargo, suponiendo que los ingresos que genera la propiedad sigan siendo los mismos, el propietario estará bien ya que los ingresos aún cubren el pago de la deuda. Pero ahora llevemos las cosas un paso más allá y aumentemos esa tasa de interés al 9%. El pago de deuda en este edificio se dispara a $58.500. Los $60.000 de ingresos apenas son suficientes para cubrir el pago de deuda. Sin embargo, ten en cuenta que este es un edificio de oficinas y el auge del teletrabajo ha disminuido significativamente la demanda de espacio de oficina, probablemente de forma permanente. Supongamos que los ingresos de esta propiedad disminuyen de 60.000 a 40.000, ya que 10 inquilinos no renuevan sus contratos de arrendamiento y la cantidad de espacio de oficina vacío en el edificio aumenta. Ahora, el propietario de este edificio está en grandes problemas. Los ingresos que genera la propiedad no son suficientes para cubrir el pago de deuda y como resultado es probable que esta propiedad se encamine hacia la ejecución hipotecaria. El banco tomará posesión de este edificio y lo venderá a un propietario diferente, probablemente por una fracción de lo que pagó el comprador anterior. En última instancia, el banco se verá obligado a asumir la pérdida en este préstamo. Esto es exactamente a lo que Buffett se refería cuando dijo que los edificios no desaparecen, pero los propietarios sí. Aquí está Buffett describiendo cómo el mercado inmobiliario llegó a meterse en este lío. En primer lugar, en bienes raíces, a la mayoría de las personas les gusta comprar sin recurso. Una vez le pregunté a Charlie, estábamos hablando con un tipo de bienes raíces, y le pregunté cómo deciden cuánto puede valer un edificio como este. La respuesta fue lo que puedan pedir prestado sin firmar con su nombre. Y si observas el mercado inmobiliario en general, comprenderás lo que está sucediendo. Si lo recuerdas, esa es la actitud de la mayoría de personas que han tenido éxito en el negocio inmobiliario. Y eso significa que los prestamistas son los que tienen la propiedad y, por supuesto, generalmente no quieren la propiedad. Entonces, el operador de bienes raíces entra en negociaciones con ellos y los bancos tienden a extender y fingir. Hay todo tipo de actividades que surgen del desarrollo inmobiliario comercial que ocurre a gran escala, pero todo tiene consecuencias y creo que estamos empezando a ver las consecuencias de las personas que podían pedir prestado al 2,5% y descubren que no funciona con las tasas de interés actuales y lo devuelven a alguien que les dio todo el dinero que necesitaban para construir.
Cuando tomas prestado dinero para comprar una casa para vivir, debes firmar lo que se conoce como una garantía personal. En resumen, esto significa que estás obligado a pagar al banco independientemente de lo que suceda con la casa. Por ejemplo, si tienes una hipoteca de $400.000 y el valor de la casa baja a $300.000, estás obligado a cubrir la diferencia. No puedes simplemente entregar las llaves al banco y decir buena suerte. Dado que hay una garantía personal asociada con la hipoteca, el banco te obligará a cubrir la diferencia o tendrás que declararte en quiebra. Ahora, con ese antecedente pensarías que las cosas funcionarían de manera similar para el mercado inmobiliario comercial. Sin embargo, ese no es el caso. Por lo general, las propiedades comerciales grandes, como los edificios de oficinas, complejos de apartamentos o almacenes, se compran con lo que se llama deuda sin recurso. Así es como funciona. Supongamos que una gran firma de inversiones inmobiliarias compra una propiedad por $50 millones. La firma de inversiones inmobiliarias aporta $10 millones y toma prestados los otros 40 millones necesarios para la compra a través de un banco en forma de deuda sin recurso. Pasan unos años y, como este es un préstamo inmobiliario comercial, es hora de que la tasa de interés se reinicie. Desafortunadamente, esta propiedad se compró en la cima del mercado, cuando las tasas de interés eran bajas y los valores inmobiliarios estaban por las nubes. Cuando llega el momento de reiniciar el préstamo, la propiedad ahora solo vale 30 millones, dado que este es un préstamo sin recurso. El propietario de la propiedad puede devolver las llaves al banco y marcharse. Sí, la firma de inversiones inmobiliarias pierde los 10 millones que invirtieron para comprar la propiedad. Sin embargo, ahora el banco se queda con una propiedad que vale menos que la cantidad prestada. Dado que este préstamo no tiene recurso, el banco no tiene otra opción que asumir la pérdida. Esto no es un ejemplo hipotético. Se estima que aproximadamente $1,4 billones en préstamos de este tipo vencen en los próximos de 12 a 24 meses. Muchas de estas propiedades simplemente no valen ni de cerca lo que se pagó por ellas hace años o no pueden sostener los mayores pagos de deuda debido a tasas de interés más altas. Como resultado, se espera que un porcentaje significativo de estas propiedades termine en ejecución hipotecaria. Ya estamos empezando a ver el comienzo de cómo se desarrolla esto. Starwood, una de las firmas de inversión inmobiliaria más grande del mundo, recientemente incumplió con un préstamo de $212 millones para un edificio de oficinas en la ciudad de Atlanta. Este edificio de oficinas fue en algún momento una pieza destacada de bienes raíces en una importante ciudad de rápido crecimiento en los Estados Unidos. Actualmente, el edificio de oficinas solo está ocupado en un 60% en comparación con el 90% cuando se realizó originalmente el préstamo en 2018. La propiedad había perdido tanto valor que Starwood ni siquiera intentó negociar un acuerdo con el prestamista para salvarla. En cambio, Starwood, en efecto, simplemente entregó las llaves del edificio al prestamista y se retiró. Esta puede ser una de las primeras historias de este tipo, pero puedo garantizar que habrá muchas más por venir. Los impactos de estos incumplimientos probablemente serán duraderos y se extenderán mucho más allá del mercado inmobiliario comercial. Si miras, la industria bancaria estadounidense está dominada por grandes bancos, como muestra esta tabla. Los 6 bancos más grandes de Estados Unidos tienen activos combinados de unos asombrosos $14 billones. Naturalmente, dada su enorme magnitud, sería lógico poner que estos grandes bancos dominan el mercado de préstamos inmobiliarios. Sorprendentemente, esto no es así, puedes creerme o no, pero la mayoría de préstamos inmobiliarios comerciales son realizados por pequeños bancos regionales y comunitarios. Se estima que estos pequeños bancos realizan aproximadamente 2/3 de todos los préstamos inmobiliarios comerciales. Lo que esto significa es que no serán los grandes bancos de Wall Street los que sentirán el dolor de la tormenta que está afectando al mercado inmobiliario. Sin embargo, serán los pequeños bancos que han realizado la mayoría de los préstamos inmobiliarios comerciales los que se quedarán con las pérdidas. Ahora, esto no es un aviso para que te apresures y retires tu dinero de la cuenta bancaria si eres un cliente de uno de estos pequeños bancos. La mayoría de estos bancos van a poder resistir estas pérdidas. Además, cualquier banco que falle verá a los depositantes cubiertos por el seguro del FDIC.
En cambio, las consecuencias serán mucho más sutiles. Aquí está el porqué. Además de realizar la mayoría de los préstamos inmobiliarios comerciales, estos pequeños bancos también dominan la banca para pequeñas y medianas empresas. Mientras que los grandes bancos de Wall Street se centran en hacer negocios con las empresas del Fortune 500, estos pequeños bancos prestan principalmente a pequeñas y medianas empresas que impulsan la economía en muchas ciudades y pueblos. Los pequeños bancos que sufrirán pérdidas por prestar en el mercado inmobiliario comercial es probable que no tengan que retirarse drásticamente de los préstamos en general. Esto afectará negativamente el acceso al crédito para pequeñas y medianas empresas. Sin acceso a este capital, será mucho más difícil para estas empresas expandirse y crecer, lo que resultará en menos contrataciones y menos gastos, lo que afectará negativamente al crecimiento económico. Solo el tiempo dirá cómo se desarrolla todo esto en el mercado inmobiliario. Sin embargo, una cosa es segura. Como dijo el socio comercial de Buffett, Charlie Munger, al principio de este vídeo, habrá mucho dolor. La pregunta es, ¿quién será finalmente el que lo soporte? Por último, que no se te olvide suscribirte, crack bursátil.